Bueno, estamos con Pablo Dalle. Pablo Dalle es sociólogo, doctor en ciencias sociales, es profesor de nuestra casa, de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Gino Germani, y lo hemos invitado a Pablo, agradecemos muchísimo tu presencia, Pablo, para hablar de su libro, de su publicación, Movilidad Social desde las Clases Populares, ¿sí? Publicación reciente. Así que, Pablo, bueno, como te decía, te agradezco mucho que puedas estar acá con nosotros hablando de tu libro. Y quería preguntarte, como para ya meternos en el tema, ¿no? De tu libro, ¿por qué un estudio, ¿sí? de la movilidad social desde las clases populares? Y por otro lado, ¿qué implicancias tiene que este estudio esté anclado en la perspectiva justamente del análisis de clases? Bien. Bueno, antes que nada, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a vos y a toda la carrera de sociología. Bueno, en relación a la pregunta que me planteás, es ¿por qué estudiar la movilidad social desde las clases populares? Bueno, porque es un indicador clave, es un indicador central del nivel de apertura de la estructura de clases en un momento histórico determinado. El objetivo del libro es estudiar pautas de movilidad social intergeneracional desde las clases populares entre 1960 y 2013, ¿no? Centrándome sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Y también estudiar cómo se produce un proceso de movilidad social ascendente entre distintas generaciones, desde los abuelos, padres, hasta hijos e hijas que fueron las personas entrevistadas. Esa pregunta por el cómo apunta a captar cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que determinadas familias logren ascender socialmente. ¿Qué entramado se da entre procesos estructurales vinculados con el nivel de apertura de oportunidades ocupacionales y educativas, el factor condicionante vinculado a las limitaciones y oportunidades que ofrece la clase social de origen, es decir, el peso de la clase social de origen, y la capacidad de agencia de las familias para actuar sobre el entorno, que está vinculado con revertir circunstancias adversas y aprovechar oportunidades. Esto está relacionado con las posibilidades, las oportunidades que brinda una sociedad en distintos contextos históricos, vinculados sobre todo a un análisis de las características que asumen distintos modelos de desarrollo económico-social en Argentina. Bien. Y la segunda pregunta que me hacías es, ¿por qué hacerlo desde una perspectiva del análisis de clase? Bien. El ideario liberal en las sociedades capitalistas plantea que la posición de clase que las personas tienen en la sociedad idealmente tendrían que ser el resultado del mérito y de cuestiones adquiridas, ¿no? de cuestiones meritocráticas vinculadas al nivel educativo alcanzado, a las capacidades de las personas. Pero el análisis de clase lo que muestra es que hay mecanismos profundos de desigualdad anclados en las clases sociales que generan la reproducción intergeneracional de ventajas y desventajas en distintas familias que favorecen la reproducción intergeneracional de las desigualdades. Entonces, el estudio lo que plantea es analizar en un contexto de alrededor de 50 años en la historia de la Argentina reciente, qué pasó con las oportunidades de movilidad social ascendente desde las clases populares. Un análisis de clase se centra en
la inserción ocupacional de las personas. O sea, nosotros medimos la clase social a partir de la inserción ocupacional, pero no tanto a partir de la función de la ocupación, sino el carácter social de la ocupación. ¿Qué lugar ocupan las personas en las relaciones de producción, en la organización del trabajo? ¿Qué recursos económicos ponen en juego las personas en esa ocupación? ¿Y qué tipo de recompensas obtiene a partir de dicha ocupación? Las clases son entendidas de este modo en términos relacionales. ¿Por qué? Porque se disputan la apropiación o el control de recursos para movilizar en el mercado de trabajo. Las retribuciones que se obtienen de la inserción en el mercado de trabajo están en disputa. Están en disputa. Sí, hay luchas entre las distintas clases. Las clases son relacionales, esa es la idea. Y otra cuestión importante de por qué estudiar la movilidad social de las clases populares, porque históricamente la Argentina, desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, es decir, durante el modelo agroexportador y durante la industrialización por sustitución de importaciones, haciendo hincapié sobre todo en lo que fue la experiencia del primer peronismo, Argentina fue considerado un país con una estructura de clases, una estructura social en sentido más amplio que estructura de clases, considerando también espacios de sociabilidad. La sociedad argentina fue considerada una sociedad abierta. Abierta en términos de que existían amplios canales de movilidad social ascendente desde las clases populares hacia las clases medias. Esa conformación de una estructura social abierta tuvo epicentro en la región más dinámica, la región económica más dinámica del país, que fue la región pampeana. El norte del país es cierto que eran sociedades más cerradas y es cierto también que las grandes ciudades de la región pampeana existían bolsones de marginalidad. Pero en una visión comparativa de Argentina con otros países latinoamericanos y con otros países de Europa, Argentina era considerada una estructura social abierta, en donde el destino de clase de las personas no estaba tan atada a la mochila de origen, a la mochila de herencia que tienen las personas. Es por eso que en alguna parte del libro utilizo la metáfora de en Buenos Aires cualquiera es un señor, ¿no? Tomando el tango de Discépolo, que en realidad Discépolo lo pensó en otro sentido, pero yo quería tomarlo para mostrar esta idea de una sociedad abierta y desafiante, en donde las clases no estaban del todo consolidadas. Eso fue producto en Argentina de los altos niveles de crecimiento económico que tuvo el modelo agroexportador y de que fue una sociedad de frontera, el aluvión inmigratorio europeo, que generó una confluencia de personas, de grupos étnicos que venían de distintas regiones del mundo, a empezar la vida de nuevo, ¿no? Entonces se olvidaban un poco las diferencias y las jerarquías que existían en sus aldeas de origen, y también con el efecto democratizador que tuvo la experiencia del primer peronismo en nuestro país, ampliando el bienestar social hacia las clases populares y formando una clase obrera calificada que tenía una posición social muy cercana a las clases medias, en oportunidades de vida, pero también en estilo de vida. O sea, la clase obrera calificada tuvo como modelo en Argentina el ideal de estilo de vida de las clases medias. Por eso la idea de construir la casa en barrios de loteo, pero el sueño de la casa propia, el auto propio, y bueno, fue una clase que se pensó a sí misma cercana y que tenía el modelo de vida de las clases medias. Es cierto que no eran iguales, por eso es que podemos hablar de que había diferencias de clase en las sociedades. O sea, no era lo mismo ser obreros calificados que clases medias, pero el modelo de sociabilidad en la clase obrera estaba
la forma de vida de las clases medias. El libro también trata de abordar dos dilemas. Un dilema tiene que ver, o más que un dilema, una problemática. El primero que tiene que ver con el desarrollo económico y las oportunidades de movilidad social ascendente. Y el segundo es el dilema cultural entre la cultura europea y la cultura de la Argentina criolla o mestiza, podríamos decir. Esos son los dos dilemas. El primero, una problemática, dijimos. ¿En qué se basa? En que para que haya movilidad social ascendente es necesario que hayan un modelo de desarrollo que genere oportunidades ocupacionales en las clases medias y en la clase obrera calificada. Y es algo que a la Argentina en los últimos 40 o 50 años de historia le ha costado, desde la desestructuración de la industrialización por sustitución de importaciones, es algo que le ha costado encontrar un rumbo de qué es lo que quiere hacer en el mundo. El proyecto neoliberal, el trabajo así lo plantea, ha sido regresivo en términos de condiciones de vida de las distintas clases sociales. Eso ha sido documentado muchísimo en la bibliografía de nuestro país. Lo que hace este libro es plantear que también el modelo neoliberal tuvo un impacto regresivo en la desigualdad de oportunidades. La estructura de clases en términos de movilidad social también se hizo más desigual. Disminuyeron las oportunidades de movilidad social ascendente de larga distancia desde las clases populares a sectores de clase media típica o de mayor estatus. Se produjo una polarización en lo que es las pautas de movilidad social. O sea, en el régimen de movilidad social se ve amplia reproducción en los extremos de la estructura de estratificación social y oportunidades de movilidad social ascendente de corta distancia. Lo que sí hay que decirlo es que el modelo neoliberal no clausuró posibilidades de movilidad social ascendente. En la sociedad argentina de los últimos 40 años, en términos ocupacionales, primó movilidad social ascendente, pero de corta distancia. Es decir, se va dando movilidad social ascendente en las generaciones, pero lleva más tiempo y los saltos de una generación a otra son más cortos en términos de clases sociales, de clase social. Antes, en el marco de una estructura menos consolidada y en donde el Estado tenía un papel más protagónico en la redistribución de ingresos y de recursos, había una movilidad social ascendente de más larga distancia desde las clases populares hacia sectores de clase media típicas o de mayor estatus. Y sobre todo había una movilidad ascendente más probable a partir de la pequeña y mediana empresa. Obreros que se ponían su taller por cuenta propia tenían con mayor facilidad, en el marco de un capitalismo menos consolidado, poder desarrollar talleres, emprendimientos industriales o comercios con mayor facilidad. Y en relación al tema del modelo de desarrollo económico, el estudio plantea un punto de inflexión, un viraje importante entre el 2003 y el 2013 respecto a la experiencia neoliberal. Es decir, el nuevo modelo de desarrollo económico que se instaura a partir del 2003 inaugura nuevos procesos de movilidad social ascendente de las clases populares, pero sobre todo trabajamos ahí una idea que charlamos con Héctor Palomino de movilidad social colectiva. La movilidad social colectiva tiene que ver con cambio en las condiciones materiales de vida de una clase en su conjunto y anclada, apoyada en la movilización de la clase, en este caso a partir de la revitalización sindical. Las principales tendencias en el mundo laboral entre el 2003 y el 2013 fue la recomposición
de ocupaciones de clase obrera calificada y de clase media baja o de clase media vinculada a ocupaciones de tipo empleados administrativos o de rutina. Todo esto en relación a la expansión del trabajo asalariado registrado en la seguridad social, que es la fuente donde se nutre la acción sindical. Es decir, este proceso de recuperación de la clase obrera y de parte de las clases medias estuvo apoyado en mecanismos colectivos y fueron los sectores que ganaron en términos de una posición relativa en la estructura de clase. Es por eso que hablamos de un proceso de movilidad colectiva, que esto es interesante porque hay otros estudios de movilidad social que se concentran más en analizar flujos individuales, o sea, los típicos estudios de Estados Unidos o de Europa analizan la movilidad en términos de flujos individuales o familiares. Aquí hay un capítulo para analizar el impacto del modelo de desarrollo neodesarrollista o el intento de reindustrialización que se intentó desde el 2013 en adelante, tuvo como efecto un proceso de movilidad ascendente colectivo en gran parte de las clases populares, a partir de la recomposición de la clase obrera calificada, formal en Argentina. En relación al dilema cultural que planteaba, creo que es una cuestión irresuelta el tema de la cultura europea y la cultura criolla o la cultura mestiza en nuestro país. Ese es un gran dilema todavía irresuelto, que no tiene el mismo peso que hace 60 años atrás. Lo que pasa es que el libro también trabaja con historias de familia de 3 generaciones, entonces ese dilema era muy fuerte hace 50 o 60 años atrás al interior de las clases populares, porque todavía en los barrios populares convivían familias con origen en las migraciones internas o de países latinoamericanos con el último aluvión migratorio de países europeos. Hoy en día este dilema cultural también se manifiesta en términos de clase en Argentina. La cultura del aluvión inmigratorio europeo está vinculada a las clases medias y la cultura de la Argentina criolla, de la Argentina mestiza, producto de la interrelación entre los antiguos conquistadores de Europa, los colonizadores y los pueblos originarios, está más presente en las clases populares. Y las clases medias lo asumen, este dilema cultural, en términos discriminatorios. Esto es importante, porque la discriminación étnica actúa de alguna manera como barrera o como tamiz que filtra las posibilidades de movilidad social ascendente, o que hace las fronteras de clase que sean un poco más rígidas. Bueno, Pablo, la verdad, súper interesante. Felicitaciones, un laburo tremendo. Imagino que hay muchos años acá de acumulación y objetivación acá. Te agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros. Esperamos poder verte de nuevo e invitamos a todos aquellos que quieran, no solo lo que quieran, digo, me parece que cualquier sociólogo debe poder acercarse a estudios que tengan en cuenta las transformaciones en nuestra estructura social. Así que muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Me gustaría agradecer, ¿es posible? A mis compañeros del grupo de investigación de estratificación social que dirige la doctora Ruth Sautú, y a los compañeros también de la materia Teoría y Métodos para el análisis de clases sociales, que es en el marco de los proyectos en el que estudiamos estos temas vinculados a las clases sociales. Perfecto, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias.